los últimos tiempos, millones de cristianos han sido cautivados por una narrativa que promete señales, guerras, reconstrucción de templos y un reino terrenal de 1000 años desde Jerusalén. Una narrativa que ha llenado libros, películas y púlpitos con una esperanza futurista, pero también con mucha confusión. Estoy hablando del dispensacionalismo. Esta visión moderna de la profecía bíblica ha influenciado profundamente la manera en que muchos leen la Biblia, entienden a Israel, interpretan el Apocalipsis y esperan el regreso de Cristo. Pero, ¿y si te dijera que esta teología no es la enseñanza histórica de la Iglesia? ¿Que no fue creída por los apóstoles ni por los padres de la fe? ¿Y que más aún distorsiona el mensaje central del Evangelio de Jesucristo? Hoy vamos a exponer y refutar el dispensacionalismo desde una perspectiva que fue sostenida por siglos, incluso desde tiempos de Agustín, de Hipona hasta muchos reformadores. La visión amilenial del reino de Dios. Acompáñame en este análisis profundo, bíblico y bien argumentado, donde veremos cómo las Escrituras nos enseñan que Cristo ya reina, que el pueblo de Dios es uno solo, y que el fin no se trata de volver al antiguo pacto, sino de la gloriosa consumación del reino en nuevos cielos y nueva tierra. Si estás listo para dejar atrás las profecías malinterpretadas y abrazar una escatología centrada en Cristo. Este video es para vos. 1. Origen y naturaleza del dispensacionalismo. Para entender por qué el dispensacionalismo debe ser refutado, primero debemos saber de dónde viene. A diferencia de otras doctrinas fundamentales del cristianismo, como la Trinidad, la justificación por la fe o la inspiración de las Escrituras, el dispensacionalismo no surge en los primeros siglos de la Iglesia, ni siquiera en la Reforma Protestante. Su origen es reciente, apenas en el siglo XIX. Su principal impulsor fue John Nelson Darby, un ex sacerdote anglicano irlandés, quien comenzó a enseñar esta nueva forma de interpretar la Biblia dentro del movimiento de los Hermanos de Plymouth. En Inglaterra, Darby sostenía que la historia de la humanidad estaba dividida en distintas dispensaciones o períodos, y que en cada una de ellas Dios se relacionaba con el hombre de una forma diferente. Pero lo más revolucionario y problemático de su enseñanza fue la radical separación entre Israel y la Iglesia. Según Darby, Dios tiene dos pueblos distintos, uno terrenal, Israel, y otro celestial, la Iglesia. Por eso, las promesas del Antiguo Testamento a Israel serían cumplidas literalmente en un futuro milenio terrenal, mientras que la Iglesia sería arrebatada al cielo antes de que eso ocurra. Esta enseñanza fue adoptada más tarde en Estados Unidos por Cyrus I. Scofield, quien popularizó el sistema al incluirlo en su famosa Biblia de referencia Scofield publicada en 1909. Con el tiempo, este sistema se filtró en los seminarios, las iglesias evangélicas, y especialmente en los círculos pentecostales y fundamentalistas. Fue alimentado por el literalismo extremo, el miedo al comunismo y las tensiones del Medio Oriente. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué la Iglesia no enseñó esto antes? Porque no es bíblico ni histórico. Los primeros cristianos eran en su mayoría amileniales. Ya en el siglo IV, Agustín de Hipona enseñaba que el milenio de Apocalipsis 20 era una figura simbólica del reinado actual de Cristo, desde su resurrección hasta su retorno. Incluso los reformadores como Lutero y Calvino rechazaron la idea de un futuro reino milenario terrenal y leyeron las profecías del Antiguo Testamento a la luz de Cristo y del cumplimiento en la Iglesia. El dispensacionalismo, por tanto, no es una recuperación de una verdad perdida, como algunos dicen. Es una innovación doctrinal moderna, sin raíces sólidas en la historia de la fe cristiana. Y como veremos más adelante, es también una teología que tuerce la Escritura al fragmentar el plan de Dios y hacer distinciones que el Evangelio jamás hace. ¿El rapto pretribulacional fue enseñado por los primeros cristianos? Algunos defensores modernos del dispensacionalismo han intentado legitimar su doctrina diciendo que los primeros cristianos creían en un rapto pretribulacional, es decir, que la Iglesia sería arrebatada al cielo antes de una gran tribulación y antes del milenio. Incluso citan algunos escritos antiguos, como el llamado Pseudo-Efraín o fragmentos de cartas apócrifas, para afirmar que ya en el siglo IV existía esa enseñanza. Pero ¿qué tan cierto es eso? La verdad es que, cuando uno examina detenidamente los escritos auténticos de los padres de la Iglesia, no se encuentra ningún respaldo, claro, a la idea de un rapto secreto,
o una separación entre el regreso de Cristo y el juicio final. Lo que sí encontramos, especialmente en autores como Ireneo de Lyon, Justino Mártiro, Hipólito, es la expectativa de una segunda venida gloriosa de Cristo acompañada del juicio, la resurrección de los muertos y la consumación del reino. Todo eso como un solo evento, no dividido en fases. En cuanto al texto del pseudo-Efraín, que suele citarse como prueba del rapto pretribulacional, debemos decir lo siguiente. Primero, es un texto anónimo y su datación es incierta. No proviene del siglo I ni II, sino que probablemente fue escrito entre el siglo V y VII. Segundo, el lenguaje que usa sobre los creyentes siendo llevados antes de la tribulación no implica necesariamente un rapto separado del regreso glorioso de Cristo, sino una referencia simbólica a la preservación del pueblo de Dios, algo común en la literatura apocalíptica. Incluso estudiosos dispensacionalistas honestos han reconocido que no. Hay evidencia contundente de que los primeros cristianos enseñaran un rapto secreto pretribulacional. Lo cierto es que la doctrina del rapto como un evento separado y secreto fue claramente formulada por primera vez por Darby en el siglo XIX y no forma parte del depósito histórico de la fe cristiana. En cambio, los cristianos de los primeros siglos creían, como lo hace el amilenialismo, en un solo regreso de Cristo, con juicio, resurrección y gloria final. Por eso, cuando escuches a alguien decir que el rapto pretribulacional es una doctrina apostólica olvidada, lo más probable es que esté repitiendo una leyenda sin fundamento histórico. Entre Apocalipsis 20 y el milenio, literal o simbólico. Si hay un texto que el dispensacionalismo considera su bastión más sólido, ese es Apocalipsis capítulo 20. 1000 años. Satanás atado. Resurrección. Todo parece describir un reinado físico de Cristo desde Jerusalén, según su lectura literal. Pero aquí debemos detenernos y hacer una pregunta crucial. ¿Está Apocalipsis escrito para ser interpretado literalmente o simbólicamente? El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, dragones, bestias, copas, números, estrellas, tronos, y el mismo libro nos dice que fue dado por medio de señales, Semaino Apoc 1:1. Por lo tanto, no podemos leer Apocalipsis 20 con los lentes del periodismo moderno. Debemos interpretarlo a la luz de su género. Literatura apocalíptica, rica en imágenes y simbolismo. Vamos a desglosar lo que dice realmente el texto. En Apocalipsis 20:1-3, un ángel desciende del cielo y ata a Satanás por 1000 años para que no engañe más a las naciones. Esta escena no describe algo visible o político. Es una representación simbólica de la restricción de Satanás para impedirle frenar el avance del Evangelio entre las naciones, cosa que se ha cumplido desde la primera venida de Cristo. Jesús ya había dicho en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en Mateo 12:29 afirmó que el hombre fuerte fue atado y así se podían saquear sus bienes. Cristo ató a Satanás en su ministerio terrenal. Y esa atadura continúa durante esta era en que el Evangelio sigue conquistando pueblos y naciones. Luego, en Apocalipsis 24:6, se menciona que los mártires vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí muchos dispensacionalistas saltan a decir, ¿ves? Es un reinado literal de Cristo en la tierra por 1000 años. Pero observa con atención. El texto no dice que Cristo reina en la tierra. Tampoco menciona Jerusalén, ni templos, ni sacrificios, ni un trono visible. Lo que dice es que las almas de los mártires reinan con él. ¿Dónde están esas almas? Según Apocalipsis 6:9-10, están debajo del altar celestial clamando por justicia. Este reinado de los santos muertos es un reinado celestial, en comunión con Cristo glorificado, no un gobierno terrenal. Y el número 1000 años, como todos los números en Apocalipsis, es simbólico. Representa una totalidad completa, un periodo perfecto de duración determinada. No tiene que ser 1000 años cronológicos exactos, sino la totalidad de esta era entre la primera y la segunda venida de Cristo. Finalmente, Apocalipsis 27:10 describe lo que pasa después del milenio. La liberación de Satanás por un poco de tiempo, la rebelión de Gog y Magog,
y luego el juicio final y el lago de fuego. Esta es una repetición, desde otro ángulo, del mismo clímax de Apocalipsis 19, la derrota final del mal con la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, el milenio no es un reino terrenal futuro, es la era presente en la que Cristo reina desde el cielo. Satanás está limitado, el evangelio se extiende y los creyentes que mueren reinan con Cristo en gloria. Y al final de este período, que solo Dios conoce, vendrá la consumación. La resurrección general, el juicio final y los cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la lectura coherente, cristocéntrica y bíblica que el amilenialismo ofrece de Apocalipsis 20. Lejos de ser un obstáculo, este capítulo es una joya teológica que confirma que Cristo reina ahora y lo hará por la eternidad. 5. La segunda venida, un solo evento glorioso, no dos fases separadas. Otro de los errores centrales del dispensacionalismo es su enseñanza de que la segunda venida de Cristo ocurrirá en dos fases distintas. Primero, un rapto secreto, en el que Cristo viene en las nubes sin tocar la tierra, para llevarse a la iglesia antes de una gran tribulación de 7 años, y luego 7 años después, una venida visible con gloria y juicio, cuando Cristo baja literalmente a Jerusalén para comenzar su supuesto reinado milenial. Esta teoría, que parece sacada de un guión de ciencia ficción, no tiene fundamento en la enseñanza bíblica ni en la tradición cristiana histórica. Ningún padre de la Iglesia enseñó semejante esquema. En cambio, la Escritura presenta la segunda venida de Cristo como un solo evento glorioso, visible final, con juicio y resurrección universal. Empecemos con 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, ¿qué describe este pasaje? ¿Un rapto secreto? De ninguna manera. Pablo habla de una venida con voz de mando, con trompeta, con resurrección de muertos y con encuentro en el aire. Son todos elementos de un evento público, cósmico, glorioso y final. El verbo griego traducido como recibir o encontrar es apantesis, que en el mundo antiguo se usaba para describir a los ciudadanos que salían a recibir a un rey en camino a su ciudad, para acompañarlo de regreso con honor. O sea, el pueblo de Dios no es llevado al cielo para quedarse allí, sale a recibir a Cristo en su regreso triunfal, para reinar con él en la tierra renovada. Además, en 2 Tesalonicenses 1, 7, 10, Pablo dice que el Señor Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto? No dice que será 7 años después del rapto. Dice que será cuando Cristo venga. Un solo evento, no dos. Lo mismo enseña Mateo 24, 29, 31. Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos. ¿Cuándo son reunidos los escogidos? Después de la tribulación, no antes, no en secreto. Y en Juan 5, 28, 29, Jesús habla de una sola resurrección general. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay dos resurrecciones separadas por 1000 años. Hay una gran resurrección al final, cuando Cristo regrese. Así que toda la construcción futurista del dispensacionalismo cae por su propio peso. No hay dos venidas, no hay dos fases, no hay dos pueblos. Hay una gloriosa parusía, un solo regreso majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, para juzgar a vivos y muertos, resucitar a su pueblo, destruir al anticristo, y establecer los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Esa es la enseñanza apostólica, esa es la esperanza bienaventurada, y esa es la visión gloriosa del amilenialismo bíblico. Ahora, puede que algún dispensacionalista trate de defender su doctrina con un argumento lingüístico, pero no es lo mismo. En Mateo 24 se usa erjomai, en 1 Tesalonicenses 4 se usa parusía, y para el arrebatamiento se usa arpazo. Son cosas distintas, pero aquí es donde debemos tener mucho
Cuidado con este tipo de juegos de palabras griegas, que suenan eruditos, pero carecen de respaldo exegético sólido. Vamos por partes. Primero, parusía y erjomai, érjome, son términos que se usan indistintamente para describir la venida de Cristo. En Mateo 24:3 los discípulos preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida, parusía, y del fin del siglo? Luego en los versículos 27 y 30, Jesús describe esa venida usando erjomai. Verán al Hijo del Hombre venir, erjomai, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Está hablando de dos venidas distintas? ¡Claro que no! Es el mismo evento descrito con diferentes palabras. Erjomai enfatiza el acto de venir, mientras que parusía subraya su manifestación gloriosa y majestuosa. Pablo también usa parusía en 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, con el resplandor de su venida, parusía. Y ese evento coincide con el juicio final, no con un rapto previo. Ahora respecto a harpazo, la palabra griega traducida como arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Muchos dispensacionalistas dicen, ahí está, esto es otra cosa. Harpazo implica rapidez, una acción violenta. Es un evento distinto al regreso público de Cristo, pero eso es sacar la palabra de su contexto natural. Harpazo simplemente significa tomar con fuerza o llevarse repentinamente, no implica secreto ni otra venida distinta. En Hechos 8:39, Felipe fue arrebatado, harpazo, por el Espíritu, y nadie diría que eso fue un rapto secreto. También en 2 Corintios 12:2-4, Pablo fue arrebatado al paraíso, y no hay misterio escatológico en eso. Entonces, ¿por qué Pablo usa harpazo en 1 Tesalonicenses 4? Porque describe el momento glorioso en él, que los creyentes vivos serán transformados y unidos con Cristo al momento de su venida. No es una escapatoria secreta, es el clímax de la historia redentora. Además, el pasaje está lleno de señales públicas. Voz de mando, trompeta de Dios, resurrección de muertos. No es nada secreto. La iglesia primitiva no vio estas palabras como evidencia de dos eventos diferentes. Ellos creían en una sola venida gloriosa, con resurrección, juicio y redención final. Así que el intento de crear tres eventos distintos con parusía, erjomai y harpazo es una manipulación innecesaria del texto griego. Es una construcción artificial que nunca fue enseñada por los apóstoles, ni afirmada por la iglesia histórica. El regreso de Cristo será glorioso, público, definitivo y total. La esperanza cristiana no es escapar de la tribulación, es ser transformados cuando Cristo regrese en poder y gloria para hacer nuevas todas las cosas. La restauración del templo, los sacrificios y la ley mosaica en el supuesto milenio literal. 6. La reconstrucción del templo y los sacrificios, una vuelta al judaísmo. El dispensacionalismo enseña que, durante el futuro reinado milenial de Cristo en Jerusalén, se reconstruirá el templo judío y se restablecerán los sacrificios de animales como parte del culto divino en Israel. ¿Puedes imaginar eso? Después de la obra perfecta de Cristo en la cruz, dicen que volverá el sistema de sacrificios. Las fiestas judías, los sacerdotes levitas y toda la maquinaria ceremonial del antiguo pacto. Esta idea no solo es una distorsión radical del Evangelio, es una regresión teológica peligrosa que pone en duda la suficiencia del sacrificio de Cristo. La base para esta creencia se encuentra en una interpretación literalista de Ezequiel 40-48, un pasaje profético que describe un templo ideal con detalles minuciosos. Pero aquí debemos aplicar una hermenéutica cristocéntrica y tipológica, no una lectura literal cruda. Ese templo es una visión apocalíptica, simbólica, como lo es la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, que mide miles de kilómetros. Como enseñó Juan Calvino, Ezequiel está hablando de realidades espirituales cumplidas en Cristo y en su iglesia, no de un edificio de piedra literal. De hecho, la tipología bíblica nos enseña que todo lo relacionado al templo, al sacerdocio y a los sacrificios apuntaban a Cristo. Él es el verdadero Cordero, Juan 1:29. Él es el verdadero sumo sacerdote, Hebreos 4:14. Él es el verdadero templo, Juan 2:19-21. ¿Y qué dice Hebreos 10:11-14? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando,
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Una sola ofrenda? ¿Hecha una vez para siempre? Entonces, ¿por qué volver a los sacrificios? Si el milenio literal dispensacional requiere revivir el templo y los sacrificios, eso es una negación directa de la suficiencia de la cruz. Y no solo eso, es una blasfemia contra la sangre del nuevo pacto. Pablo fue claro en Gálatas 2:21. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Restaurar el sistema levítico es como decir que la cruz no fue suficiente. ¿Puede Cristo reinar en un templo donde se le ignora como sacrificio perfecto? ¿Va a presidir él personalmente un culto con sangre de animales cuando su propia sangre es la del pacto eterno? Además, Apocalipsis 21:22 dice que en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. El verdadero templo no es un edificio terrenal, es la presencia gloriosa de Dios y del Cordero entre su pueblo redimido. Por tanto, toda la propuesta del dispensacionalismo de reconstruir un sistema mosaico es una negación de la revelación progresiva y del cumplimiento final en Cristo. La cruz no es una pausa en el plan de Dios, es el clímax. No hay vuelta atrás, no hay plan B, no hay templo literal que pueda sustituir al cuerpo resucitado de Cristo, ni a su iglesia glorificada. Volver al templo es volver a las sombras, cuando ya ha salido el sol de justicia. La falsa distinción entre Israel y la iglesia. Dos pueblos, dos planes. Uno de los pilares del dispensacionalismo es la creencia de que Dios tiene dos pueblos distintos con dos planes separados. Israel, el pueblo terrenal, con promesas físicas, un reino geopolítico y un futuro milenial literal. Y la iglesia, el pueblo espiritual, que vive en una especie de paréntesis en el plan divino hasta que Dios retome el trato con Israel. Esta idea es uno de los errores más profundos del dispensacionalismo, porque fragmenta la historia de la redención y divide lo que Dios ha unido en Cristo. El Nuevo Testamento es claro. Hay un solo pueblo de Dios, una sola familia de fe, un solo olivo. Pablo lo dice de forma contundente en Efesios 14:16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué parte de un solo y nuevo hombre no se entiende? ¿Cómo puede Dios volver a levantar un sistema con una nación étnica cuando ya ha roto esa pared de separación en Cristo? En Romanos 11, Pablo usa la metáfora del olivo. Israel incrédulo fue desgajado, los gentiles fueron injertados, y aún los judíos incrédulos pueden volver si no permanecen en incredulidad. ¿Hay dos olivos? No, hay un solo olivo. Un solo pueblo redimido en Cristo, ya no definido por la sangre de Abraham, sino por la fe de Abraham. Romanos 4:11-12. Gálatas 3:7 lo resume con precisión. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los creyentes en Cristo son el verdadero Israel de Dios. ¿Y qué dice Filipenses 3:3? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La verdadera identidad del pueblo de Dios no se basa en genealogía, nacionalidad ni ritos mosaicos. Se basa en estar en Cristo. Además, Apocalipsis 21:12-14 presenta una sola ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, con 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Ves la unidad? El pueblo de Dios no está dividido en dos, sino fusionado en uno solo, fundamentado en los patriarcas y edificado por los apóstoles, todo en Cristo. El dispensacionalismo falla al tratar el plan de Dios como si fuera una carretera de dos carriles. Pero Dios siempre ha tenido un solo plan de redención, un solo Mesías, una sola simiente, una sola iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como dice Romanos 10:12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Por eso, como amileniales, afirmamos con convicción bíblica, no hay dos pueblos,
Hay uno solo, el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Un cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor. Todo lo demás es fragmentación doctrinal que atenta contra la plenitud del Evangelio. 8. El milenio de Apocalipsis 20, literal o simbólico. Si hay un texto que divide las aguas entre el dispensacionalismo y el amilenialismo, ese es Apocalipsis capítulo 20. Allí se menciona un reinado de 1000 años, durante el cual Satanás está atado y los santos reinan con Cristo. El dispensacionalismo lo interpreta literalmente, diciendo que se trata de un futuro reinado terrenal de Cristo desde Jerusalén, después de su segunda venida. Pero nosotros, desde una perspectiva bíblica y amilenial, decimos, ese milenio ya comenzó con la primera venida de Cristo, y se está desarrollando ahora mismo. 1. Apocalipsis 20 está en orden cronológico. Lo primero que debemos entender es que el libro de Apocalipsis no es una narración lineal y cronológica, sino cíclica y progresiva. Es decir, Juan no está contando una historia de principio a fin, sino mostrando la misma historia desde diferentes ángulos, como si fueran repeticiones con aumentos de intensidad. Lo que vemos en Apocalipsis 20 no viene después de Apocalipsis 19 necesariamente en el tiempo, sino que vuelve a contar la victoria de Cristo desde otra perspectiva. 2. El milenio comienza con la primera venida de Cristo. Juan dice en Apocalipsis 22 que Satanás es atado para que no engañe más a las naciones. Pregunto, ¿cuándo comenzó Satanás a ser atado en este sentido? Jesús mismo responde en Lucas 11:20 al 22. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Jesús dice que al echar fuera demonios, él estaba atando al hombre fuerte, es decir, a Satanás. Lo mismo enseña Apocalipsis 12:9-10, donde se describe cómo Satanás fue arrojado del cielo cuando Cristo ascendió, y se declara, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Por tanto, el milenio empieza con la victoria de Cristo en la cruz, su resurrección y su ascensión, no en una futura segunda venida. 3. ¿Qué significa 1000 años? El número 1000 en Apocalipsis no debe interpretarse literalmente. En todo el libro, los números son simbólicos. 7 iglesias, 7 sellos. 4000 sellados, 12 cimientos, etc. 1000 es el número de la plenitud y duración completa. No significa exactamente 1000 años cronológicos, sino un periodo largo y completo determinado por Dios. Pedro ya nos dijo, para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segundas Pedro 3:8. Así que el milenio es una representación simbólica del actual reinado de Cristo desde su ascensión hasta su retorno glorioso. 4. ¿Dónde reinan los santos durante el milenio? Apocalipsis 2:4. Dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde ocurre ese reinado? No en la tierra, como enseña el dispensacionalismo, sino con Cristo en los cielos. Pablo enseña en Efesios 2:6 que hemos sido resucitados y sentados con Cristo en los lugares celestiales. Filipenses 1:23 y 2, Corintios 5:8, muestran que los creyentes al morir están con Cristo. Por eso, Juan ve las almas de los mártires, no cuerpos glorificados todavía. Estas almas están reinando ahora con Cristo en gloria, esperando la resurrección final. 5. La primera resurrección no es física, sino espiritual. Apocalipsis 20:5 dice, esta es la primera resurrección. ¿Qué es esta primera resurrección? Es el nuevo nacimiento, la regeneración espiritual que ocurre en esta vida. Jesús lo dice en Juan 5:25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esa es la primera resurrección, pasar de muerte espiritual a vida en Cristo. Y es necesaria para tener parte en la segunda resurrección, la corporal. Por eso, los creyentes verdaderos ya participan del reino de Cristo y reinan con Él por medio del Espíritu. 6. El final del milenio, la liberación de Satanás y el juicio final. Al final del milenio, Apocalipsis 27 dice que Satanás será suelto por un poco de tiempo. Eso no significa que será libre de nuevo como antes, sino que Dios permitirá una última rebelión, que será inmediatamente aplastada por la venida gloriosa de Cristo. Esto concuerda con 2 de Tesalonicenses 2, donde se habla del hombre de pecado y de un engaño final justo antes de la venida del Señor.
Luego, viene el juicio del gran trono blanco, la resurrección final y la eternidad, sin espacio para un supuesto milenio terrenal intermedio. Conclusión del punto. El milenio de Apocalipsis 20 no es futuro, es presente. No es literal, es simbólico. No es terrenal, es celestial. No será con templo ni sacrificios, sino con el trono del Cordero en el cielo. Cristo ya reina. Satanás ya está limitado en su poder global. Los creyentes ya participan de ese reino. Y lo único que falta es la gloriosa consumación, cuando venga en gloria y establezca los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, no esperamos un milenio judío literal, sino la glorificación del pueblo de Dios y la manifestación eterna del reino en plenitud. 9. El reino ya inaugurado, la visión bíblica del ya pero todavía no. Una de las distorsiones más graves del dispensacionalismo es su postergación del reino de Dios. Lo relegan a un futuro milenio terrenal, con tronos en Jerusalén, sacrificios restaurados y un Mesías político. Pero la Escritura es clara. El reino de Dios ya ha sido inaugurado con la primera venida de Cristo. No es un reino terrenal, étnico ni nacionalista, sino espiritual, eterno y celestial, que ya está en marcha y se consumará gloriosamente en su regreso. 1. Jesús enseñó que el reino ya llegó. Cuando Jesús predicaba, no decía, el reino vendrá dentro de 2000 años, sino, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. En Lucas 17:20-21, los fariseos le preguntan cuándo vendría el reino, y él responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Jesús no anunció un reino político futuro, sino un reino espiritual que comenzó con su presencia, predicación y poder. 2. Cristo ya está reinando ahora mismo. Pedro declaró en Pentecostés que Cristo ya fue entronizado. Dios lo exaltó por su diestra, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Hechos 2:33-35. Pablo dice que reina ahora, y debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15:25. Esto significa que el reino mesiánico no está en pausa, sino activo y progresivo. Su forma no es visiblemente política, sino celestial y espiritual. 3. El reino actúa en medio del mundo, no separado de él. Jesús explicó en parábolas cómo es este reino presente, como la levadura que leuda toda la masa. Mateo 13:33. Como una semilla que crece progresivamente. Marcos 4:26-29. Como el grano de mostaza que llega a ser un árbol grande. Mateo 13:31-32. ¿Qué nos muestra esto? Que el reino crece en medio de la historia, de forma invisible y espiritual, hasta que llegue a su plenitud en la segunda venida. 4. El reino está en los creyentes, no en un templo o ciudad física. Jesús no habló de un reino desde Jerusalén con un trono físico. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Y enseñó que el reino se manifiesta en los que hacen la voluntad del Padre, Mateo 7:21, y en los nacidos de nuevo, Juan 3:5. Pablo también dice en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, el reino no consiste en rituales mosaicos, geografía o política, sino en una vida nueva por el Espíritu, que ya viven los redimidos. 5. Ya vivimos en el siglo venidero, aunque no en su plenitud. Hebreos 6:5 dice que los creyentes han gustado los poderes del siglo venidero. Efesios 1:21 afirma que Cristo está sobre todo poder en este siglo y en el venidero. ¿Qué significa eso? Que ya estamos en la era mesiánica, aunque aún esperamos su consumación total. Vivimos en la tensión del ya, pero todavía no. Ya somos ciudadanos del reino, pero todavía esperamos su gloria plena. Filipenses 3:20. Ya reinamos con Cristo, pero aún esperamos la resurrección y la renovación de todas las cosas. 6. El error del dispensacionalismo.
Querer un reino político cuando ya tenemos uno celestial. El problema del dispensacionalismo es que pierde de vista la esencia del Evangelio. Desean un reino con un trono físico en Jerusalén, un templo con sacrificios, una restauración de Israel según la carne. Pero el Nuevo Testamento nos lleva más allá. Somos un templo espiritual, 1 Pedro 2:5. Tenemos un sumo sacerdote celestial, Hebreos 4:14. Nuestra Jerusalén no es la de este mundo, sino la celestial, Hebreos 12:22, Gálatas 4:26. Ellos quieren regresar a las sombras cuando ya tenemos la realidad en Cristo. Conclusión del punto. El reino de Dios no está en pausa. Ya fue inaugurado por Cristo, avanza por medio de su iglesia y se consumará con su venida. No es un reino futuro terrenal, sino una realidad espiritual presente, que se manifiesta en la fe, la justicia y la comunión con Dios. Rechazamos entonces toda visión que pretenda posponer el reinado de Cristo, reducirlo a un gobierno étnico nacionalista, o que se atreva a decir que hoy el Mesías no está reinando. 10. El peligro del dispensacionalismo y el llamado a una escatología centrada en Cristo. El dispensacionalismo no es simplemente una escuela de pensamiento escatológica más. Es un sistema que, aunque muchas veces nace de buenas intenciones, distorsiona profundamente el plan redentor de Dios, la centralidad de Cristo y la unidad del pueblo de Dios. Como tales, debemos confrontarlo con firmeza, claridad y amor por la verdad. 1. El dispensacionalismo divide lo que Dios unió. Divide a Israel de la Iglesia, a pesar de que Cristo hizo de ambos pueblos uno solo. Efesios 2:14. Divide la salvación en eras con distintos métodos, cuando la Biblia enseña que siempre ha sido por gracia mediante la fe. Romanos 4, Gálatas 3. Divide el reino de Dios en dos fases desconectadas, cuando el reino ya fue inaugurado en Cristo y consumado en su regreso. Estas divisiones atentan contra la unidad de la redención bíblica. 2. El dispensacionalismo minimiza la obra consumada de Cristo al esperar un templo físico, sacrificios restaurados y una teocracia nacional futura. Ignoran que todo eso era sombra de Cristo y que ahora tenemos la sustancia. Colosenses 2:17. Hebreos 10:14 declara: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Volver a sacrificios animales sería una negación práctica de la suficiencia de la cruz. El dispensacionalismo, aunque no lo diga abiertamente, rebaja la centralidad del Evangelio. 3. Produce una esperanza materialista y escapista. En vez de enseñar a los creyentes a vivir con una esperanza celestial, basada en la resurrección y la nueva creación, les ofrece un escapismo romántico, el rapto secreto, y una obsesión con señales, fechas, Israel geográfico y geopolítica. Pablo no nos manda a esperar un rapto ni un milenio en Jerusalén, sino a esperar de los cielos a su Hijo, 1 Tesalonicenses 1:10, a guardar la bienaventurada esperanza, Tito 2:13, y buscar las cosas de arriba, Colosenses 3:1-4. 4. Desenfoca la centralidad de Cristo en la historia redentora. El eje del plan de Dios no es Israel según la carne, sino Cristo glorificado y su Iglesia universal. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. 2 Corintios 1:20. Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Lucas 24:27, 44. El dispensacionalismo desvía esa centralidad y pone en el centro del escenario a la nación étnica de Israel y sus eventos. Pero el verdadero enfoque escatológico es Cristo exaltado y glorioso, quien traerá cielos nuevos y tierra nueva, no un gobierno terrenal en Medio Oriente. 5. Promueve un cristianismo débil ante el sufrimiento. Al enseñar que los creyentes no pasarán por tribulación y serán escapados, en vez de preparados, el dispensacionalismo produce una generación de creyentes sin teología del sufrimiento. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Pablo enseñó: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Hechos 14:22. El rapto secreto no solo es falso, es dañino espiritualmente.
6. El llamado, volver a la Escritura, centrarnos en Cristo y vivir en esperanza real. Volvamos a la lectura bíblica con lentes de Cristo, no con esquemas externos ni mapas proféticos artificiales. Examinemos toda enseñanza a la luz del Nuevo Testamento, que revela el cumplimiento de todo en Jesús. Afirmemos que la Iglesia es el Israel de Dios, Gálatas 6:16, que ya estamos en el reino, Colosenses 1:13, y que Cristo ya reina, Hebreos 1:3-8. Nuestra esperanza no es un milenio con sacrificios de animales, sino la gloria del Cordero reinando con los suyos en una creación redimida, Apocalipsis 21:22. Y para concluir, hermanos, el dispensacionalismo es una distorsión moderna que ha cautivado a muchos, pero no tiene base en la enseñanza bíblica ni patrística. Cristo es el cumplimiento de todo. Su reino ya ha venido. La Iglesia es su pueblo. No esperes una segunda oportunidad después del rapto. Hoy es el día de salvación. No mires a Jerusalén en la tierra. Mira al cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No esperes un reino milenial temporal. Espera la gloria eterna del Cordero. Si este video fue de bendición para tu vida, te invito a dejar tu shares me gustar, a suscribirte al canal La Verdad Bíblica y sobre todo, a compartir este contenido con tus hermanos en la fe. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia informada, bíblicamente sólida y con una escatología centrada en Cristo, no en teorías humanas ni en expectativas terrenales. Si tenés dudas, comentarios o querés que hagamos más videos sobre temas escatológicos desde una perspectiva reformada y amilenial, déjalo en los comentarios, los leo todos y respondo con gusto. Gracias por acompañarme hasta el final, que el Señor te bendiga y te guarde, y no lo olvides. Cristo ya reina, su reino ya está en marcha, y su gloria es nuestra esperanza. Hasta el próximo video.